Feliz día tengan todos. Nos encontramos acá reunidos en la biblioteca de la Universidad José María Vargas para empezar a dictar una serie de talleres en relación a las actividades que realiza la Facultad de Educación. Estamos acá en el día de hoy para compartir junto con los estudiantes Andrea Rusián y Rosmarie Capasi sobre un tema bien importante y que nos tiene que llamar la atención, puesto que en los últimos años esta ha sido una preocupación para la familia, para los profesores, para la comunidad. El taller de hoy es cómo identificar dificultades de aprendizaje en nuestros hijos. Ellas se han preparado, ellas están haciendo un trabajo bien hermoso por cuanto ellas también están realizando su trabajo comunitario y esto es parte del trabajo comunitario que ellas van a dejar para la institución. Se espera que la comunidad pueda aprovechar del trabajo que ellas van a hacer, por cuando una vez terminen este ciclo de talleres, ellas se van a dedicar a la atención de niños de 5 a 12 años en la UDAE, que es un centro de ayuda y de atención del aprendizaje para nuestros niños. Espero sea beneficioso la información que ustedes van a recibir el día de hoy y gracias por estar. En nombre de las autoridades de la universidad, la doctora Clara González, que es nuestra rectora, principal gestora de estas actividades, queda con ustedes en cuenta de las compañeras y gracias a ustedes también por prepararse. Gracias a ustedes por estar. Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo se sienten? Bien, gracias a Dios. Muy bien. Qué bueno. Bienvenidos a la Universidad José María Vargas. En nombre de la institución y la Facultad de Educación, vamos a presentar un taller sobre cómo identificar las dificultades de aprendizaje en nuestros hijos e hijas. Bien, en nuestro presente taller tenemos aquí una serie de objetivos y de temas que vamos a definir mediante el transcurso del taller. La finalidad de este taller tiene proporcionar información referente a las dificultades de aprendizaje en niños de edad escolar entre 6 y 12 años de edad, a fin de orientar a los padres y representantes con respecto a las necesidades cognitivas de los infantes. Muy bien, antes que nada, se tiene que hacer una aclaratoria. Las estudiantes Rosmarie Capasi y mi persona, Andrea Rusián, no somos médicos, ni terapeutas, ni psiquiatras, ni psicopedagogas. Somos docentes. Estamos en nuestra área de formación de educación integral. ¿Ok? Bien, antes de definir lo que son las dificultades de aprendizaje, para ustedes, ¿qué significa la palabra dificultad? Algo limitante, algo que lo diremos, Ajá. que no les permite llegar a o alcanzar alguna meta, algo que pienso. Es un impedimento. Es un impedimento. Un impedimento. Ok. ¿Qué más? Ok, fíjense. Imaginemos que estamos caminando. Y cuando en nuestro camino encontramos una barrera. ¿Qué quiere decir esto? Estamos limitados a continuar. Entonces, yo tengo un propósito, un fin, que es seguir caminando. Ajá, entonces, ¿qué podemos hacer? Debo buscar una estrategia o herramientas para poder subir, Ajá, pasar. Exactamente. O puedo irme por el lado derecho, o irme por el lado izquierdo, o puedo saltar la barrera, o puedo pasar debajo de la barrera. Ajá, hay que buscar, como dice la compañera, estrategias.
¿ok? Para avanzar. Entonces, ¿qué quiere decir con las dificultades? Que las dificultades nos crean un desafío. En este caso, estas se presentarán en el aprendizaje, donde afectarían la capacidad de adquirir y utilizar las habilidades académicas como en la lectura, en la escritura y en las matemáticas. También traería consecuencias estas dificultades como la atención, la memoria y el razonamiento. Tipos y características de las dificultades de aprendizaje. Primero tenemos la dislexia, que esta es la dificultad para la lectura. Sus características principales son la omisión de letras y dicen la mitad de las palabras. Por ejemplo, una de las más comunes es que confundan la P con la Q o la B con la L. Otro tipo de dificultad que se presenta es la disgrafía, que es la dificultad para la escritura. Una de sus principales características es que no culminan el cierre de la letra. Por ejemplo, cuando quieren hacer la letra A o la letra O, que su característica es que es un círculo, y resulta que cuando hacen el trazo lo dejan en la mitad. Esa es una cualidad de este tipo de dificultad. Y también escriben sin utilizar las líneas. No hay una continuidad en la escritura. Suben o bajan las letras, o a veces es ilegible, no se entiende, no se comprende lo que está escribiendo el niño. Otro tipo de dificultad se encuentra la discalculia, que es la dificultad en los cálculos y operaciones matemáticas. Se presenta la dificultad para razonar y analizar problemas matemáticos, sean ecuaciones, problemas de suma, de resta, de multiplicación y división. También se encuentra que esta dificultad se hace que los niños se frustren, se sientan mal porque no pueden lograr, por ejemplo, las tablas de multiplicar, o no puedan tener la capacidad de razonar. Esto es muy común en este tipo de dificultad. Ok, ¿cómo observamos y detectamos las señales que se encuentran tanto en el hogar como en la escuela? Aquí, en la escuela, el docente posee un rol nada más y nada menos que enseñar y formar a los estudiantes. Y en este caso, si se encuentra dentro del aula haciendo una actividad, dando una clase, él va a actuar como observador. Él no va a dar un diagnóstico, no le va a decir a la mamá o al papá, fíjese, Pedro tiene TDAH o Pedro tiene autismo. No. Podemos inducir, podemos dar una señal, un indicio. Mire, su hijo no se adapta al grupo o tiene problemas en leer, no se expresa correctamente. Entonces, esa serie de cosas lo dice un docente. Si usted quiere o tiene mayor preocupación en el niño, va a un psicopedagogo o un psicólogo o al mismo pediatra. ¿Okay? Otro, además del problema académico que pueda existir dentro de la escuela, son las habilidades sociales. Pueden tener dificultades para interpretar el lenguaje o las expresiones faciales. Y también les cuesta ser amigos, incluirse en el grupo, y a veces es impulsivo, o se molesta rápido, o tiene ira. Entonces, ese también es un problema que se puede presentar en la escuela. En el hogar, cuando la familia, la mamá, el papá, el tío, la tía, quiere practicar con ellos la lectura, la escritura, entonces pueden existir esta serie de problemas, que es que confunde las letras o está limitado a hablar. En la escritura es desordenada, también puede
poseer errores gramaticales de ortografía. ¿Ok? En la matemática confunde los signos más, menos, por, dividir, no comprende algunos conceptos matemáticos, porque no solo se trata de resolver problemas, es comprender. Y el comportamiento que se puede presentar en casa es la frustración y también el desorden. Además de que se sienta mal consigo mismo, bueno, puede perjudicar en el hogar, por ejemplo, que no quiera colaborar en las labores de la casa, o no arregla su cuarto, o eso. A continuación les presentamos un video. ¿Cuándo vas a tener un bebé? Es como planear unas vacaciones. Ese viaje a la playa con el que siempre has soñado, por fin lo vas a hacer. Entonces empiezas a comprar guías de las mejores casas del mundo y hacer planes maravillosos. Pasear por la orilla, varte a echar una larga siesta. ¿Es todo tan emocionante? Finalmente llega el gran día. Preparas tus maletas y allá te vas. Varias horas después, la carretera se corta y comienza un sendero lleno de pinos que se adentra en el bosque. Bienvenidos a la montaña. A la montaña, pero siguiendo al mar. Sí, queda que recarga. Por el internet. Bueno, si no pasamos a la siguiente y después al final de colocamos la presentación. Eso que la vamos a ver si es cierto. Parece que no. Bueno, pasamos entonces con Bueno, al final le mostramos el video y después compartimos. A continuación, mi compañera médico capaz va a continuar con la clínica. Continuando con lo que dice Andrea, viendo un poquito esta parte de como papás, ¿qué sentimos nosotros como papás? ¿Qué tenemos que hacer como papás al momento de darnos cuenta que nuestro hijo no tiene un comportamiento o no se adecua a los estándares tanto de la escuela como de la sociedad? Entonces yo tengo que comenzar a revisar. Parte del video que era la idea era que ustedes viesen que a veces como papás nos podemos sentir como frustrados cuando vemos este tipo de cosas, ¿no?, en nuestros hijos. Y para nosotros es como una especie de un duelo que estamos viviendo porque pensamos que nuestro hijo no es inteligente. Entonces eso es allí como que esa parte que no nos deja reaccionar ante la situación que está confrontando el niño, y por eso es así como que nos quedamos retraídos y no actuamos y no lo queremos aceptar y todo lo demás. Pero tenemos que tomar en cuenta
que cuando un niño tiene una situación de una dificultad del aprendizaje que no ha sido diagnosticada, hay una serie de consecuencias a su alrededor que a veces pasan para nosotros los adultos como desapercibidos, pero son ellos los que realmente están padeciendo, bien sea en la casa, bien sea en la escuela. Entonces, de aquí tenemos que comenzar a ver cómo nosotros podemos actuar como adultos que somos y cómo vamos a comenzar a orientar a los niños o a ese niño que tenemos en casa a mejorar esa situación. Porque tenemos que ver que no es que el niño no es inteligente, solamente que su capacidad de comprender el mundo, de comprender la situación que está a su alrededor es distinta. Entonces hay que comenzar a orientarlo para que él pueda comprender todo eso y nosotros también poner de nuestra parte y comenzar a entender su situación. Entonces para esto, fíjense que aquí dice, se trata de comprender cómo el cerebro procesa la información. Ya no es solamente de que el niño lo entiende, o sea, tenemos que entender nosotros que el niño va a ver el mundo de una manera distinta, así como decía Andrea, que llega y de repente confunde las letras o no entiende los conceptos matemáticos que a lo mejor para todos los niños son normales, para él le cuesta un poquito más. Entonces allí tenemos que comenzar a actuar y dar otras técnicas, otras estrategias, ¿no? Ya vamos a ir conversando al respecto. Tenemos que saber que la detección temprana de una situación, de una dificultad del aprendizaje, evita frustraciones innecesarias. Cuando nosotros tenemos en el aula un niño frustrado porque él se da cuenta, nosotros sabemos que los niños cuando están en un salón se dan cuenta de que mi compañero lee bien y yo no, mi compañero está haciendo las sumas, las restas y yo no, aparte de toda la situación de burla o de bullying que puede sufrir ese niño, porque sabemos que los niños no saben expresar esas emociones y pueden llegar a sufrir ese tipo de comportamientos por parte de los demás. Entonces allí comienza esa frustración del niño y por no detectarlo de forma temprana, comienza entonces esa frustración y comienza a aislarse o también puede ser que comience a mostrar alguna actitud agresiva o algún comportamiento inadecuado dentro del salón y comienza a molestar. Entonces, eso, cuando nosotros detectamos a una edad temprana, se evitan esas frustraciones innecesarias. Intervenir a tiempo mejora el desarrollo emocional y social. Como les decía anteriormente, cuando el niño sabe o cuando los representantes nos damos cuenta de que tenemos un niño que tiene alguna incapacidad o una discapacidad, no he dicho, o alguna necesidad especial, ya nuestra forma de verlo es distinta y sabemos que podemos darle herramientas, podemos ayudarlo, podemos hacer algo por ese niño y ese niño también va a ir sintiéndose en confianza y va a ir avanzando poco a poco, porque su autoestima va a comenzar a aumentar. Entonces es importante esta detección temprana en ese sentido. Tenemos que saber además que, por supuesto, le va a dar también herramientas para poder relacionarse con sus pares. Ya a lo mejor, si sabemos que tiene algún TDAH y es necesario que se medique, buscamos el especialista adecuado y con la respectiva medicación sabemos que el niño puede comenzar a disminuir algunas conductas disruptivas dentro del aula. Tenemos que saber además que el cerebro infantil es mucho más flexible en edades tempranas, por eso es que es importante que son como esas esponjitas y pueden llegar a tomar cualquier información que nosotros le demos y va a comenzar entonces a mejorar ese comportamiento, ya que la neuroplasticidad que tiene en su cerebro le va a permitir entonces adaptarse a la nueva situación. Y es una oportunidad de desarrollo para el niño, tanto de manera social, tanto de manera cognitiva, de manera conductual, entre otros, ¿no? Sabemos entonces por eso que es sumamente importante que el adulto, al darse cuenta, reaccione inmediatamente y se ocupe ante esta situación, más allá de preocuparse, ocuparse. Entonces, cuando estemos en casa, es importante que los niños tengan unas ciertas estrategias que nosotros podemos hacer, que son muy sencillas. Muchas veces, como padres nos sentimos abrumados ante la cantidad de situaciones que estamos viviendo, bien sea del trabajo, bien sea de la casa, y de paso tenemos un niño en casa que, oye, tiene una situación o una dificultad de aprendizaje, es como mucho, pero
nosotros somos los adultos, nosotros somos los que tenemos que controlar nuestro comportamiento, nuestras actitudes, y a medida que nosotros vayamos también aceptando la situación y vayamos haciendo las cosas como más, con mayor conciencia, nos vamos a dar cuenta que la actitud del niño también va a mejorar. Entonces, parte de su mejora en el comportamiento también va a ser parte de nosotros, viene también de nuestra parte. Entonces, para esto, ¿qué estrategias podemos hacer? Tenemos que establecer rutinas claras y consistentes. Las rutinas le van a dar a los niños siempre, tenga o no tenga alguna dificultad de aprendizaje, le va a dar estructura, le va a dar seguridad. Entonces, por eso tenemos que establecer estas rutinas claras y consistentes. Por supuesto, siempre acorde a su edad. Es decir, necesitamos que se despierte, que se cepille los dientes. Ya un niño de 6 años que está en edad escolar, sabemos que puede ser capaz de cepillarse los dientes, de ir al baño y asearse solo, puede ser supervisado, pero y que vaya haciendo sus cosas él solito. Pues eso también le va a dar cierta independencia y por supuesto le va a fomentar el autoestima. Tenemos que crear, cuando se vayan a realizar las distintas actividades escolares en casa, tenemos que garantizar que el espacio que va a utilizar el niño sea un espacio libre de cualquier distracción. No podemos hacer la tarea o las actividades escolares con el niño y el celular al lado, o la tablet, o el televisor encendido, o inclusive, se sabe que cuando el niño tiene TDAH, cualquier cosita lo puede distraer. Entonces, un lapicito, entonces, el lapicito llego y lo agarro como carrito, o comienzo a rayarlo. Tenemos que tratar de que haya la menor cantidad de agentes distractores alrededor del niño cuando tenemos una situación de dificultad de aprendizaje. ¿Okay? Fomentar el autoestima y celebrar los logros. Esto de celebrar los logros hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Porque a veces el niño no sabía una suma y hizo una suma, por ejemplo, y celebramos aquel con bombos y platillos y tal, o sea, a veces ese celebrar el logro es una palabra, oye, qué bien te quedó, un gesto bonito hacia el niño, más allá de un premio, porque entonces siempre vamos a tener al niño como condicionado. Si tú haces, yo te doy. Entonces, allí yo tengo como cierta dualidad de sentimientos, de que, bueno, sí, puedo dar un premio, pero no que se vea como algo tan grandioso, sino siempre acorde a lo que se está haciendo en mí. Seguir. Tenemos que promover la comunicación abierta y empática. Muchas veces como papás nos sentimos frustrados, como les he dicho, ante situaciones de dificultades del aprendizaje y muchas veces explotamos. Tenemos que entonces que saber que nosotros tenemos que controlarnos, que nosotros tenemos que mantener la calma, que somos nosotros los que vamos a darle al niño las herramientas, porque el niño no nace con esas herramientas, él está aprendiendo y está observando. En la medida que nosotros nos podamos controlar, él también va a sentirse mucho más tranquilo y mucho más confiado. Ayudar sin sobreproteger. Las tareas, no, que te quedó feo, yo te lo hago, terrible. A veces es preferible que el niño haga si sea una raya mal hecha, pero que la hizo él. Se lo celebramos de alguna manera, pero eso lo hizo él. Así como digo yo, salga sapo, salga raya. Porque llega y hace su cuestión y lo hizo, y eso es su logro, eso es su esfuerzo. Tenemos que acostumbrar entonces al niño a ese tipo de cosas que nosotros orientamos, vemos, observamos, pero no podemos hacerlo, porque si lo hacemos, vamos entonces a hacer nosotros la muleta de nuestros hijos desde que están chiquitos hasta la adultez. Usar recursos educativos variados. A veces en nuestras casas, qué sé yo, mira una película, un videíto, un juego, o sea, sentarnos con ellos, dedicarle tiempo de calidad a los muchachos, porque a veces la vida misma nos pone en unos apuros que no nos dejan sentarnos y ocuparnos de lo que realmente es importante.
Importantísimo, colaborar con la escuela y con los especialistas. Una vez que el niño esté diagnosticado o que usted se dio cuenta, la maestra se dio cuenta, es importante hacer equipo con la maestra, con el colegio, con la escuela, con la persona que cuida a los niños, porque de lo contrario ese niño no se va a fortalecer y no va a poder avanzar en su proceso. Y hablar abiertamente sobre la dificultad. Nosotros no podemos esconder o tapar el sol con un dedo cuando sabemos que nuestro hijo tiene alguna dificultad para el aprendizaje. A veces se sabe que esto es parte también, como les decía anteriormente, de esa frustración que sentimos de que mi hijo no es inteligente. No, ya va, pero si es inteligente, solo que lo ve las cosas de otro punto de vista, y eso es lo que tenemos, hay que como darle la vuelta a la tortilla de toda esa situación que se está dando. Hasta los momentos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Sí. Entonces, cuando nosotros vemos las situaciones, no sabemos a quién acudir, porque es así como que, bueno, ay, ahora, estoy viendo que mi hijo escribe en vez de qué sé yo, de la D, de la B. Ay, ¿ahora qué hago? O sea, tengo este problema, ¿y ahora qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues hay especialistas que nos pueden ayudar en ese sentido. La primera persona que se van a dar cuenta de que el niño tiene una dificultad son las personas más cercanas, su maestra, sus padres o la persona que lo cuida en casa. Ellos son los que dicen, bueno, mira, ya va, ojo, vamos a chequear esto aquí. ¿Con quién puedo chequearlo? Con un psicopedagogo. El psicopedagogo me va a orientar en cuanto a la parte de cómo el niño va a adquirir los conocimientos. Él va a darme algunas herramientas para orientarlo en ese sentido. El psicólogo infantil o educativo lo que va a hacer es apoyarme en cuanto a la parte de la conducta o del comportamiento que va a tener el niño en el aula o en la casa. Fíjense que hasta estas dos personas, o estos dos especialistas, no tienen la facultad de medicar a los niños. Quien pudiese llegar a medicarlo sería el neurólogo o neuropediatra, o en algunos casos, si es necesario, el psiquiatra. Entonces, el neurólogo infantil es la persona que se va a encargar de ver cómo funciona ese cerebro, o sea, es la parte corporal. Él es el que va a ver entonces cómo funciona ese cerebro de ese niño, y en muchas oportunidades es él el que va a dar una serie de exámenes que se le tienen que aplicar para que pueda entonces detectarse esa condición o esa necesidad especial que tiene. Tenemos el fonoaudiólogo o terapeuta del lenguaje. Esto es en los casos de que el niño tenga alguna de las dificultades de aprendizaje relacionadas con el habla. Él va a darle las herramientas para que él pueda mejorar esa situación. Y tenemos el terapeuta ocupacional, que va a ser la persona encargada de darle al niño como herramientas para que se pueda concentrar, para que pueda avanzar en ese proceso y estar centrado para poder adquirir. En Caracas hay muchas instituciones privadas y públicas. Las privadas, bueno, hay varias conocidas, y cuando necesitamos siempre buscamos información. Ahorita, gracias a Dios, está Instagram, hay internet, y ustedes allí pueden conseguir una cantidad de especialistas de cada uno de los que nombré anteriormente. Sin embargo, estos que están aquí son algunos que trabajan de forma pública. Entonces tenemos CAPAS, que está ubicado en la California, en la calle París, de la calle California, del sector de la California, aquí en Caracas. Y tenemos INVEDIC, que yo no estoy tan segura que sea pública, es privada, pero creo que es algo accesible. Tiene convenio. Exacto, es accesible y se puede llegar ahí. La Fundación Caracas, estos dos primeros se encuentran aquí hacia el lado del este. Está uno en la California y el otro está en el Marqués. Y estos dos, Fundación Caracas para los niños, niñas y adolescentes, y FUNGENE, se encuentran hacia el lado del oeste de Caracas y son de la Gobernación de Caracas. Ellos trabajan adjuntos a la Gobernación de Caracas. Entonces, todos estos también se encuentran en internet, pueden buscar los datos de ellos, pero es como para que ustedes tengan una referencia de lo que están. Y bueno, para ya ir concluyendo, terminando,
tenemos que saber que si un niño no puede aprender de la manera en que enseñamos, quizás debamos enseñarle de la manera en que ellos aprenden. ¿Okay? Tenemos que buscar entonces las herramientas necesarias. A veces no es sencillo, no es fácil hacerlo, pero sí se puede lograr buscar herramientas para que los niños se sientan motivados e entender sus necesidades y entender cómo ellos aprenden. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado. Ya va que la profesora quiere hablar. Gracias. Tenemos la participación especial del profesor Pablo, que nos va a hablar un poco sobre este tema y sobre la experiencia que ha tenido como educador. Venga, pasa adelante. Después vamos a las conclusiones. Bueno, buenos días, gracias por la oportunidad. Un poco me motivó el participar acá con ustedes, es por el hecho de que yo trabajo en una institución donde atendemos neurodiversidad y atendemos educación regular. Es decir, que muchos de los casos que hemos planteado acá son nuestro día a día de trabajo. Inclusive tenemos niños que han sido rechazados por más de 10, 15 escuelas, porque supuestamente inclusive nos han mandado educación especial y resulta que ellos con una adaptación en la manera como vemos el proceso de aprendizaje son niños exitosos, niños que tienen sus dificultades, niños que aprenden a superarlas y tener éxito. Un poco la participación de hoy es para tratar las neurodivergencias, pero desde el hogar. La familia es el primer detector de que de repente en el niño las cosas no están funcionando bien. Cuando yo tengo un niño que no gatea, se arrastra, o que pasa directamente de estar acostado a pararse y a caminar, ahí ya me está comenzando a decir que hay ciertos problemas neurológicos porque sus procesos evolutivos de desarrollo no se están dando según las etapas. Un niño tiene que gatear porque él necesita tener un ascenso, percepción de su cuerpo con respecto al espacio físico que lo rodea. Y el proceso de gatear me va a permitir a mí que yo pueda tener una coordinación mano, pies, ojos, que me va a permitir entonces a mí después más adelante ir desarrollando esos procesos. Cuando tengo un niño de 3 años que me señala todo y no me habla, o me habla muy gutural, o a los 3 años, en vez de tener ese dominio de 2.500 palabras que él puede conocer y 200 palabras para expresarse, se expresa con 8 o 9 palabras, allí hay un problema que yo debo atender. Es un error de muchas familias y de muchos especialistas decir, hay que esperar que llegue a la escuela para ver si este niño necesita o no terapeuta de lenguaje. Cuando yo tengo un niño que no se expresa oralmente, como familia yo debo comenzar el trabajo. Primero no aceptar lo que me señalen. Dime, ajá, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cómo se llama eso? Ah, no te lo voy a dar si no me dices cómo se llama. Entonces, rompemos el patrón de siempre como que cederle las cosas para que el niño aprenda a ganárselas. Es decir, yo tengo que decir, me quiero agua, dame, toma, me duele, y después ir aumentando ese proceso. ¿Qué sucede? Que en la casa no lo estamos haciendo, sino que lo estamos relegando. Otra cosa es las pantallas. Dicen, no, que llegó a la escuela pero tiene un problema de socialización. Pero cuando uno revisa, y después un caso, un niño que decía que era autista, y él no era autista, lo que él era un poco hiperactivo, pero él, desde que se levantaba hasta que se acostaba, descargaba la tablet, agarraba el teléfono, se le descargaba el teléfono, agarraba la computadora, se casaba la computadora y ya se me cargó la tablet. Entonces todo el tiempo era en el sofá de la cama. Entonces, ¿qué proceso de socialización va a haber ahí si no tiene ningún? Entonces, cuando llega a la escuela, eso no lo dábamos nosotros por sentado, y si existe la adicción a la pantalla, ese pobre niño era como si una persona era adicta a la heroína y lo agarran y lo meten en un centro de rehabilitación, y el proceso de desintoxicación es duro. Lloro, pataleo,
grito, no quiero estar, lloro en la casa, no quiero ir, porque en la casa tengo muy reforzado. Entonces nosotros somos los primeros que tenemos que ir detectando las cosas y los primeros que tenemos que ir marcando la intervención. El psicopedagogo, cuando llegamos a su momento, él camina por el lado de qué es lo que necesito yo para superar esos trastornos específicos de aprendizaje. El neuropediatra, cuando el psicopedagogo dice, mira, me he metido por diversos caminos y no le llego, él comienza a diagnosticar. Pero nosotros estamos dando desde casa muchos falsos positivos. Falsos positivos, ¿cómo? No, que mi niño es TDAH, y como lo decían las muchachas, es TDAH porque yo no le he establecido una rutina. Él se acuesta cuando quiere, come cuando quiere, hace lo que quiere, trabaja lo que quiere, y no le establece una rutina. Yo en estos días conversaba con un grupo y le decía, un grupo de mi docente, le decía, aquí las normas son como cuando uno está en una cancha y no tiene rayado. Ay, vamos a jugar pelota, pero no tenemos marcadas las bases ni nada. Es un desastre, cada quien corre por donde quiera. La norma es como esas rayas. Esta es la primera, la segunda, la tercera, no sé qué, ponga allá, para acá, tienes que batear así, batear acá. Y el niño agradece eso. Nosotros mismos, cuando llegamos a un sitio, ay, ¿cómo hacemos aquí? Por lo menos, ¿cómo me siento? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque nosotros necesitamos pautas y rutinas para establecer. Digamos ahorita los pobres docentes que estamos sufriendo de que dormíamos hasta las 7 de la mañana y para sacar el cuarto para las 5. La realidad. Para agarrar la rutina. Si a nosotros nos está costando, lo digo por experiencia, también a otros niños. Entonces, un poco como nosotros comenzamos el trabajo con las familias, que lo vamos a hacer la semana que viene, nosotros antes de tener a los niños hablamos con las familias. Tenemos que comenzar con el establecimiento de rutinas. Tenemos que comenzar con ir detectando, ir buscando ayuda. No es igual que yo diga a los 10 años, o a los 20 años, o a los 30 años, mira, él es disléxico. A mí me diagnosticaron la dislexia a los 25 años después que me había dado trancazo con el mundo. Ah, sí. Y me la diagnosticaron en la universidad. Yo tengo dislexia con un poquito de rasgo autista, por eso es que tengo algunas cosas, yo soy comórbido. Pero funciona. Tanto que soy director de un colegio para niños con neurodivergencia. Y funcionar porque yo fui candidato al doctorado en la escuela, cosa que lo suspendí por todas estas situaciones educativas. Entonces fíjense que sí se puede hacer, pero necesitamos una intervención temprana. No es igual que yo agarre una niña de 12 años porque no socializa, no habla con nadie, come siempre lo mismo, tiene arranque de impulsividad, su vocabulario es lento, pero tiene muchísima inteligencia y dice, no, ella es autista. Pero resulta que comenzar todo el trabajo con ella, sobre todo el de la socialización, es duro. Que si yo tengo un niño que me comienza a dar esos patrones, que tiene dificultades para comer, ellos comen siempre lo mismo porque son muy sensitivos, entonces hay texturas, hay sabores que no les gustan. Si no me gusta cierta ropa, si no me gusta el roce de las cosas, las etiquetas, díganme, para los neurodivergentes las etiquetas es una tortura, yo le quito todas las etiquetas a mi ropa. Y si no, en mi casa yo ando con la ropa al revés, porque no me gusta ni siquiera la sensación de la costura, que socialmente uno se adapta, tiene que andar como tiene que andar. Claro. En casa es todo lo contrario. Entonces fíjense cómo, si yo desde pequeño comienzo ese trabajo con ellos, me voy involucrando, voy dejando de lado esta famosa educación, esta crianza, ¿cómo que se llama? Positiva. Crianza positiva, por una crianza objetiva, entonces yo comienzo a tener resultados con mi chico, porque no es fácil ser una mamá de un niño, sobre todo los niños autistas o los niños que tienen dificultades en el neurodesarrollo o dificultades motoras. Una mamá con autista no duele. Yo conozco mamás que me dicen, hoy está terrible, profe, se paró a las 3 de la mañana y lo que he hecho es dar vueltas por la casa. Y yo detrás de él para que no agarre la pelota y despierte a los vecinos. O yo detrás de él para que no grite.
Ay, profe, ayer llegó en la escuela, yo tengo uno que los niños los tuvimos que entrenar para que comieran con los potes cerrados, porque su desespero por el carbohidrato los robaba. Le quitaba los potes y después para uno quitarle el pote, tratar de sacar algo de la boca no se puede. Y es un niño que se comía un pedacito de cocosete y lo hospitalizaba. Entonces el niño ayer, yo no sé si fue que le robó algo a alguien, lo tenía escondido, se lo comió en el carro, pasamos toda la noche con vómito y diarrea. Entonces fíjense, es duro. Y a veces nosotros en el colegio le caemos a esta mamá encima, no, que tu niño que se porta mal, que tu niño es inquieto, que tu niño es grosero, que tu niño... Mi niño es diferente. Hoy lo he conversado con mi alumna, que yo le decía que había que establecer bien las rutinas, porque uno tenía que tener 10 minutos de inicio, 20 minutos máximo, 25 de desarrollo y 10 minutos de cierre en un bloque de 90 minutos. Porque la atención sostenida de un niño regular es de 25 minutos. Pero ¿qué hago yo? Lleno el pizarrón de cuentas, vamos a hacer estas cuentas y por favor nadie se me para hasta que no termine. Ustedes van a sentir un pobre niño TDAH a hacer las cuentas. O un niño que tenga dislexia, a leer un problema. Aunque para mí era terrible, cuando en la escuela me decían, vamos a leer en voz alta. Y cuando me decían, ¿verdad que Víctor Cortés? Yo temblaba, yo lloraba. Entonces mi papá decía, que tú eres gafo. Todos mis hijos son buenos. Yo tengo un problema, los disléxicos golpeamos mucho. Eso no es a nosotros, eso se llama regulación. Yo estoy en un sitio y estoy golpeando. Yo estoy dando clases y estoy zapateando. Y a ellos les ha pasado, ya que es una mía online, y de repente le digo, ¿estábamos dónde? Porque me emociona hablando y de repente pierdo el hilo. Yo tengo que tener mis marcadores de hilo de clase. O me cuesta muchísimo. Yo tengo una secretaria que llegó hace 2 meses y yo se llama, creo que es Yesenia. Y le digo Yasmín, Yesenia, Jessica, cualquier nombre. Y cuando estoy estresado muchísimo. En mi casa me dice, ya tienes el disléxico a mí cuando va a llamar a mi hijo y nombra a todos mis hermanos y después no nombro a él. ¿Okay? Pero es un problema que uno va trabajando con ese tipo de adaptación. Los niños autistas son muy inteligentes. Todos los niños neurodivergentes son tan inteligentes como un niño regular. Y yo puedo decir que son aún más inteligentes. Porque si el regular va de A a B en línea recta, yo tengo que tener inteligencia para saber que si yo voy de A a P, de P a Q, de Q a Z, de Z a L y de L a B, sin perderme en el camino. Entonces un poco la sensibilización es porque los tenemos. Los datos del Observatorio Venezolano de Educación dice que en un salón de 30 niños yo tengo al menos 3 niños autistas no diagnosticados, que son ese niño que por todo se molesta, o por todo llora, o por todo está molesto. Tengo 5 TDAH no diagnosticados. El niño que todo se mueve, todos los orungues, tú estás aquí, tiene un lápiz y ya el lápiz se lo comió, ninguno de sus lápiz tiene borra. Tengo por lo menos de 5 a 6 niños que tienen déficit de atención y tampoco son diagnosticados porque son esos niños que no se mueven, que no hacen caso. Ay, qué linda es ella, ella casi me echa broma, yo ni la siento. Claro, que la vas a sentir si ella se sentó ahí, ella está ahí, pero su mente está en el cuello de los conejitos de otro lado. Y así cuando vamos sumando, sin meter los niños que tienen discalculia, los niños que tienen disgrafía, los niños disléxicos, cuando venimos a ver el laboratorio, el observatorio nos decía, dice, a lo sumo nos quedan 7 niños regulares, entre comillas, porque entonces pueden tener trastornos conductuales, situaciones en casa. Entonces, fíjense, la manera entonces en casa como nosotros estamos trabajando tiene que ver un poco con lo que yo llamo la crianza objetiva y no la crianza positiva, en el sentido de que cuando la crianza es objetiva, yo como papá sé lo que a ti te conviene, porque tú no lo sabes. Ojalá nosotros naciéramos sabiendo lo que nos conviene. No existiría aquella cosa de que ojalá yo tuviera la experiencia que tengo ahorita, pero con 40 años menos. Yo creo que también influye mucho la falta de conocimiento de los padres.
porque muchas veces no es que no reconozco, sino que no sé. Hoy en día hay mucha información, pero como yo soy ese típico persona que no me interesa lo que le pasa al resto porque a mí no me va a pasar, esa información no me importa. Claro, porque estoy pendiente de otras cosas y relajado. O sea, lo digo por mi experiencia como docente en mi trabajo. En mi colegio. ¿Qué pasa? La mayoría de las mamás me da igual, porque ese no es mi hijo. Mire señora, pero su hijo está pasando eso. ¿Qué? ¿Estás loca? No, eso es que tú le tienes que bien. No, pero mira que el niño copia adelante para atrás, el niño hace, no se queda tranquilo. No, lo que pasa es que no. Es que él no durmió anoche, porque es típico, no durmió anoche, es que comió mucho azúcar, entonces se altera, pero no, él está bien, ¿sabes? No lo reconoce, y como no tiene el conocimiento claro de decir, mira, si el niño presenta una alteración cuando come chocolate, no se queda tranquilo, no se focaliza en hacer cualquier actividad o está haciendo una tarea con un chocolate y no dejó de hacerla porque comenzó a saltar. Es un indicativo que te está diciendo que tu hijo está presentando algo, porque por comer chocolate no te vas a alterar de esa manera. Sí, pero fíjate, yo tengo una anécdota buenísima. Yo una vez estaba en una fiesta con un primo. Yo tengo un primito que es autista. Y él tiene toda por su macrobiota, aunque no existía todavía lo de la bioma intestinal, todo esto. Pero él sabía que no podía tomar refresco, no podía comer dulce, no podía comer chocolate. Y él es divorciado. Y él se llevó al niño para la fiesta y lo llamó la esposa y le formó un niño que no sé qué, que tú no tenías por qué llevártelo para allá, no sé qué más. Yo estoy ahí y de repente yo veo que el tranque está molesto, respira profundo y le dice, Gabrielito, ¿quieres chocolate? Sí, papi, come chocolate. Gabrielito, ¿quieres torta? Sí, papi. Y entonces yo me acerco y le digo, tú estás loco, tú no es que no puedes comer nada de eso. Me dice, eso no es problema mío, la mamá lo viene a buscar ahorita que no duerma. Que no duerma. Claro, le va a volver loca. Entonces, pasa. Profe, lo que le iba a decir, yo trabajo en un colegio guatire de educación inicial, es desde educación inicial hasta bachillerato. Pero también creo que pasa que nosotros como padres es bastante complicado cuando un niño tiene un diagnóstico, sea autismo, sea TDAH, hiperactividad, cualquier situación, los papás no aceptan que el niño tenga alguna situación, compromiso, tenga una dificultad en el lenguaje. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos abocan de que uno como docente se comunica con ellos, mira papá, vamos a trabajar, vamos a llevarlo a neurólogo porque estamos observando que el niño se aísla, que el niño se mete debajo de la mesa, el niño no interactúa con otro, el niño no come esto, o sencillamente tiene la ansiedad de que anda todo el día saltando, brincando. Entonces los papás te dicen, no maestra, eso es que, como está diciendo la compañera, es que está saltando porque ayer pasó algo. Pero ellos nos indican, maestra, no es fácil saber de que mi hijo es autista o saber de que mi hijo tiene algunas, porque para ellos, su hijo y todos nosotros los padres queremos que nuestros hijos sean normales, sean regulares, pero pasa en este momento, en esta situación con el tiempo, al pasar del tiempo, tienen situaciones diferentes y para eso estamos nosotros para moldear, guiar y poder desarrollar a la atracción del papá para poderlos ayudar a ellos. Fíjate que eso es un duelo, porque yo como papá, y yo lo vivo con mis representantes en la escuela, es un duelo y yo lo viví y entendí, pues yo crecí con muchas dificultades con mi papá, nosotros tuvimos una buena relación después que yo tuve los 40 años, que ya yo sabía cómo era la cosa, porque de repente mi papá no aceptaba en cierta medida que yo fuera diferente. Mientras todo el mundo se iba a beber, a mí me molestaba la música de los sitios donde estaban y yo me iba a otro sitio. ¿Por qué? Porque era mi mismo proceso. Y yo lo identifiqué, a mí no me gusta la música alta. Mientras todos los demás estaban metidos en una discoteca, yo estaba en una casquita en la Candelaria, tranquilita, compartiendo con mi poco de abuelo. Porque es su interés. Eran los intereses. Entonces fíjense que es un duelo y para muchos papás de nosotros ellos lo ven como si fuera un fracaso. Y aparte de un duelo, es un miedo. ¿Por qué? Porque uno como papá, lo que tiene mi hijo ya grandecito, bueno, yo lo crié, no sé qué, y uno tiene la esperanza de que en cualquier momento le dé el empujón y lo saca del nido. Pero tú sabes que si tú tienes un niño con una condición más grave como el autismo, yo voy a estar con mi hijo para todo. Y cuando yo no esté, ¿con quién va a estar? ¿Con quién va a estar? ¿Quién lo va a apoyar? ¿Quién lo va a ayudar? ¿Qué va a hacer de mí?
Yo soy literalmente hermana de mi hermanito que tiene como 13 ahorita, ya está en primer año, justamente comenzó estos días, y él desde pequeño siempre fue diagnosticado con el TDAH. Y eso fue un proceso de adaptación, gracias a Dios, pues mi madrastra siempre tuvo como el positivismo de querer ayudarlo, porque ella veía como en el preescolar las maestras literalmente no soportaban a mi hermano, incluso él fue expulsado de 2 colegios porque las maestras no sabían qué hacer, porque ellas decían que exactamente no eran las herramientas necesarias que ella tenía en el salón para poder ayudar a mi hermano. Porque la hiperactividad era tan grande que tú puedes ver a mi hermano en la esquina, arriba de la mesa, saltando como un loco, porque eso era demasiado fuerte. Después de eso, las maestras le decían, no, sí, o sea, no digo que se laven las manos porque no, pero simplemente hicieron entender que eso no tenía regla, que eso iba a ser así, que se preparara de lo que venía. Y de ahí fue que ella empezó a buscar psiquiatra, buscó psicólogo, y gracias a Dios, bueno, en Barquisimeto hay un buen colegio, que lo digo con todo el cariño, Río Claro, es un colegio de puros hombres, o sea, es de sacerdotes, y ahí tienen tutores, ahí tienen psicólogos, ahí tienen psiquiatras, y hoy en día mi hermano va controlado con todos los profesores que lo han ayudado, y pasó gracias a Dios el primer año bien y con un buen rendimiento académico. O sea, también es dependiendo del sitio en el que uno esté, si el niño te desmotiva porque mi madrastra estaba deprimida porque le decía, no, ese niño no sirve, eso es un loco, eso es caso perdido, busque un psiquiatra, internenlo, una cosa así. Pero ese colegio lo ayudó poco a poco. Porque las neurodivergencias no se curan. No. Porque es un proceso de cómo tú te proyectas y cómo tú procesas la información. Por ejemplo, yo por muchos años, y todavía los tengo, procesos donde yo pienso demasiado rápido para lo que yo puedo procesar, escribir, entonces entro en cortocircuito y no se me entiende lo que digo. Yo tuve que entrenarme para hablar más lento, para hacer pausa, para respirar, para poder procesar. ¿Qué hago yo ahora? Me aprovecho de la tecnología. Yo voy a escribir algo, yo pongo el micrófono de la computadora y empiezo a hablar como si estuviese dando clase. Y después, al final, antes me sentaba, ahora llego y lo copio y voy a copiar y yo, mira, necesito que me hagas una estructuración de todo este contenido, y me aprovecho de la tecnología. Mi computadora tiene que es el mismo Google, que cuando yo escribo una palabra inversa, él me la marca en anaranjado y después me la corrige. Porque a veces en la velocidad de escribir yo no estoy viendo qué es lo que escribo, yo estoy tecleando. Entonces fíjense que sí, uno lo que tiene que aprender es a vivir con su neurodivergencia, a sacarle el provecho mayor a la neurodivergencia, y ustedes cuando tengan niños que empiecen a identificarlos así, el niño que es hiperactivo no lo sientes hacer un trabajo donde tenga que prestar atención, al contrario, ponlo a hacer actividades que tengan que ver con escribir, dibujar, hacer mapas mentales, traerme el borrador acá, llevarme el libro para allá, y él va a ser feliz porque va a estar abierto. El niño, Perdón, eso también influye mucho también en la parte de la institución. Yo trabajo en un colegio que nosotros tenemos una estructura y por obligación tienes que tener el niño casi que así. Este año aparentemente vamos a trabajar ciertas cosas, o sea, otro tipo de patrones. ¿Por qué? Porque ya nos dijeron que este año escolar, si el año pasado era el 75% de niños Condición. no, con esta condición, no, bueno, no es condición, porque todos tenemos algo, yo soy una de esas y la profesora está aquí, todo el que me conoce, yo soy una de esas. No, pero es verdad, o sea, yo después en la universidad fue que me acabo de dar cuenta que yo soy una persona que tengo déficit de atención, hiperactividad, como dice el profesor, o sea, él habla y yo me siento igual identificada. ¿Por qué? Porque yo hablo mucho más rápido y mi cerebro va procesando mucho más rápido de lo que yo hablo. Por eso que a veces comienzo como que a tartamudear, porque esto va más rápido que esto. Y no he aprendido a controlarlo. Además que me doy cuenta que me desespero cuando veo que la gente habla. Porque yo... ¡Cónchale, muévete! Que necesito hacer, porque claro, mi ¿Qué desesperas? O sea, soy tan hiperactiva que ese proceso del instituto, que lo otro para los demás es lento, para mí es lento, los demás es normal. Entonces yo pienso que Los ¿será? demás. Entonces, Bueno, claro, pero hay banderas. Ahorita, por ejemplo, con la 001, lo que tú hablas de las estructuras de los colegios,
ya hay un elemento legal del Ministerio de Educación que me dice a mí, primero, que yo debo aceptar un tutor si el niño necesita un tutor. Eso es lo que Que ese tutor no lo puedo lanzar para la mesa de allá atrás como está mi amiga la bibliotecaria con el niño, sino que yo tengo que integrarlo y que yo tengo que meter dentro de mi planificación adecuaciones curriculares y tengo que conocer un poco, le daba yo hoy que se está dando a las muchachas planificación, un poco cómo va a ser ese nuevo sistema de planificación desde el diagnóstico de mi talento humano, pues ya no le digo niño porque ese es mi talento humano, porque es con lo que yo estoy trabajando. Entonces un poco ese es el camino. Y el otro camino es hacer lo que las chicas están haciendo, generar conciencia, eliminar los miedos. De músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. El que escribió ese dicho, yo no sé quién lo escribió, pero esa es la verdad universal de la vida. Entonces nosotros los docentes tenemos que aprovecharnos de esos músicos, de esos poetas y de esos locos que tenemos en el salón. Y poner también ese loco de nosotros a trabajar en función nuestra. Entonces en ese sentido, eso que hacen ellas de presentar a los niños, yo hago mucho trabajo de caracterización. Yo la otra vez estuve en una iglesia en Caricuao a un grupo de niños de muchachos que iban a hacer un taller vacacional. Yo les explico un poco cuáles eran las características de los diferentes neurodivergentes. Y estaba la pastora así, y yo veía que yo estaba hablando y me veía. Y cada día se inclinaba más, veía al esposo, me volvía a ver a mí, volvía a ver al esposo. Me decía, Dios santo, me acabo de dar cuenta que este hombre es autista. Con razón es como es. Con razón a veces yo digo, no lo soporto, Señor, dame fuerza. Claro, porque una persona autista es Cuadrado. la rutina, es una cosa No se la puedes cambiar. que está dentro de su sistema de ADN. Si yo me acostumbro desde pequeño a levantarme y pararme con el pie izquierdo, yo no me puedo parar sin el pie izquierdo. Si yo como y mi plato tiene que ser el mismo plato y la comida la tengo que tener de determinada forma, tiene que ser así porque si no entro en un conflicto que no desayuno. Tanto que este primito que yo les digo le encanta el cereal, pero él está así. Entonces le ponen el cereal y le ponen la leche y come desesperado. Y yo digo, Gabrielito, ¿por qué comes así? Porque se va a poner aguado. Y come desesperado. Y yo digo, ¿por qué no te comes primero el cereal y después te tomas la leche? Y dice, no, porque la propaganda dice que el cereal se pone y después se le echa la leche. Y eso él no lo puede romper de su estructura, de su rutina, de su... Entonces un poco eso es lo que pasa y ese es el valor que yo le doy a este taller de las chicas, porque comenzar a multiplicar este tipo de talleres, empezar a hacer reels de Instagram caracterizándolos, empezar a bombardear, porque aquí siempre hablamos del autista y ahorita del TDAH, son los unos. Y cuando llega el mes de junio que hablan de los disléxicos. Pero hablamos como si fuera, como tú dices, como si fueran casos súper foráneos y no son casos que nosotros tenemos en el día a día. Entonces comenzar a personalizar esa neurodivergencia y que ustedes como docentes, yo no puedo etiquetar, pero yo puedo describir la conducta. Juanito dura aproximadamente 3 minutos sentado en el pupitre, se ha parado ya en lo que va del primer bloque de horas 60 veces, habla con sus compañeros, cuando se le llama la atención se queda callado, pero se ve que está jugando con el lápiz, o tiende a jugar con la cuerdita de la cartuchera. Esas son descripciones que después tú le pasas al psicopedagogo o al psicólogo, y eso nos va a ayudar mucho a él, pero no solamente quedarnos como nos quedábamos antes, que era describiendo conductas sin hacer nada. Porque yo quiero una etiqueta, porque yo tengo que poner etiquetas. No. Ah, yo me di cuenta que Juanito dura 3 minutos solamente, entonces yo tengo que poner la actividad de que dure 3 minutos. ¿Es más trabajo? Sí. ¿Trabajas menos? Sí. Claro, claro, pues lo estamos observando. Es más trabajo, es verdad, tienes que planificar, tienes que identificar, pero vas a trabajar menos. Porque trabajas menos angustiada, menos molesta, menos frustrada y ves producto en ese chico. Y llega un momento en que esos 3 minutos, como tú lo estás ayudando, llegan a 6, llegan a 10, llegan a 20 y lo voy llevando. Pero si yo me frustro desde mi escalón docente, que las cosas tienen que ser como yo digo, que el muchacho tiene que estar sentado. Fíjense, yo tengo el rato aquí hablando con ustedes y ustedes ya se han movido varias veces, se han volteado, han visto el teléfono. Imagínense un chamo
Entonces yo no puedo someter esa tortura de tener un chamo sentado en un pupitre o en una mesa 40 minutos viéndome. A mí me ha pasado, y yo entiendo mucho decirle a los muchachos cuando estoy presentando que no los veo en los proyectos de pantalla. ¿Están ahí? ¿Están? ¿Me escuchan? Por ejemplo, en la última clase le voy a hacer una confesión a ellos. Yo estaba viendo el video ayer y yo decía, tú aquí estabas en crisis, ¿verdad? Porque quería decirles tantas cosas porque no habíamos tenido clase por problemas de internet en la clase anterior, que tenía tantas cosas que comentarles con la presentación que comencé a atropellar. Y yo me doy cuenta cuando me estoy atropellando porque empiezo, es como poniéndome freno. Entonces digo, no, aquí estás más disléxico que nunca. Pero entonces ese proceso nos va llevando y nos va haciendo auténticos. Algo que sí tiene un neurodivergente que es auténtico. Tú no tienes que darle 2 vueltas para saber cómo es, qué es lo que piensa, qué es lo que dice, porque no tienen filtro. Son sinceros. Uno aprende a poner filtro, pero uno no tiene Son filtro. Yo tenía un niño que me decía, él funciona totalmente, pero yo le decía, tienes que colorear así. Puedes hacerme una hoja completa así. No, pero tú puedes también hacerlo circular. Ajá. Entonces, a juro tengo que hacer la tarea. Sí, a juro tengo que hacer la tarea. A juro tengo que copiar, porque todo es para él. A juro, a juro, a juro. Digo, ¿cómo que a Tiene una juro? orden. Sí, todo, a juro tengo que hacer, sí, tienes que hacerlo. A juro, porque esa era la única palabra que él sabe para él ejecutar, es a juro. Es a juro. Es Ese es su impresionante, comando. pero ¿cómo que a Lo que juro? pasa es que yo sé que en casa desde que salió lo acostumbraron a eso. Ah, Vas a eso. cumplir esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto. Para ir cerrando, una última anécdota. El año pasado estaba yo full trabajo. Estaba montado haciendo los benditos acuerdos de convivencia, no sé qué. Y ellos llegan a mi oficina como si ese fuera el paso. Ahí no existe dirección. Ahí la coordinadora dice, no, uno lo manda para dirección y casi que tú le picas una torta y le haces café. Entonces llega y se sienta uno. Y yo digo, ¿qué pasó? Estoy molesto. ¿Por qué estás molesto? Porque la maestra me regañó. ¿Y qué te dijo? Que dejara de estar brincando y que me pusiera a hacer lo que tengo que hacer. Eres autónomo. Entonces digo, bueno, sí, pero tú tienes que hacer las cosas que te manda la maestra. Pero yo con todo esto, él aquí, yo no lo veo. Yo estoy hablando con él y él viendo por otro lado. Así que estábamos sincronizados. Entonces me dice, ¿por qué lo tengo que hacer? Digo, chico, porque a mí me da la gana. Se me fue. Ah, ok, se va. A los 5 minutos se regresa y dice, ¿y cuáles son tus ganas? Porque yo me senté y decía, pero ¿cuáles serán las ganas de Pablo? Porque a él le dan las ganas, pero yo no sé cuáles son sus ganas. Tuve que parar a que sé lo que está haciendo, decirle, mira, cuando yo te dije así era porque estaba molesto, pero yo lo que quiero es que tú hagas esto, porque te ves bonito, porque tú me vas a traer tu cuaderno al final de la clase. Al final de la clase yo tengo una broma de cuadernos así. Y no es porque la maestra los manda, sino que ellos vienen para que yo vea el trabajo. ¿Qué me vas a traer? ¿Verdad? Ah, ya yo sé cuáles son tus ganas, entonces voy a hacer tus ganas. Y se fue. No molestó más hasta la tarde. Y la maestra me decía, ¿qué le dijiste tú? No, le expliqué cómo tenía que trabajar. Lo único que le dije que era porque me daba la gana. Pero fíjense eso, cómo ellos en ese sentido le van a dar la vuelta a todo. Entonces, un poco es seguir en este trabajo, invitarlas a ustedes que lo que repliquen, díganle, regálame tu presentación que yo la voy a presentar en mi colegio, abran esos espacios de discusión, ¿para qué? Para ir sensibilizando, sobre todo a los papás. Cuando uno tiene a los papás sensibilizados, las puertas se abren por todos lados. Tú le dices a un papá, mira, yo necesito que te vistas de payasita porque yo necesito presentarle tal cosa a los niños. Y ella está ganada, está sensibilizada y ve tu trabajo, esa va vestida de payaso. Entonces un poco eso y bueno, darle las gracias a la muchacha por el espacio y a la profesora también. Bueno, haciendo un resumen, vénganse para acá mis ponentes, no se me vayan. Haciendo un resumen de esto que hemos trabajado el día de hoy, vénganse mis ponentes, no se me vayan. Porque el único hombre y se nos quiere escabullar, vénganse para acá. Haciendo un resumen de todo lo que hemos escuchado el día de hoy, primero que nada, estar atentas y atentos a todas aquellas señales que nos puedan indicar que nuestros hijos tienen alguna situación de aprendizaje, ¿verdad? Una situación de aprendizaje que nosotros en el hogar podamos identificar. Luego,
como docentes, formándose en la universidad, que esto, lo que decía el profesor, que esto les llegue y los sensibilice. Más temprano hablábamos con unas compañeras y decían, es que yo no soy la especialista, yo no soy psicopedagoga, yo no soy la persona que puede diagnosticar, pero soy la persona que puede caracterizar y que puede identificar de primer momento cuáles serían esas señales. Claro, Luego, exacto. tener la mejor disposición de hablar con los padres. Sí. ¿Va a existir negación en los padres? Por supuesto que sí, claro que sí, porque nuestros hijos son perfectos para nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros como docentes? Tenemos un camino por andar. ¿Cuál es ese camino? Ir indicándole a los padres qué pueden hacer. Primero, estar en alerta, observando. Si el niño no identifica las letras, si le cuesta identificar los números, y luego, y les he hablado de lengua, matemática, ahora lo más importante, si el niño se frustra cuando no puede leer una frase o una palabra, y luego, cuál es la actitud que asume ese niño delante del grupo de compañeros que lo están escuchando. Entonces muchos niños no leen porque les da pena. Muchos niños no pasan a la pizarra porque les da pena. Esto que acaban de hacer nuestras compañeras, las felicito, de verdad que lo hicieron muy bien, excelente presentación, y gracias al profesor Pablo que nos vino a apoyar en esto, porque más adelante vamos a hacer un live, y el live va a ser de este mismo tema. Ya van a estar pendientes ustedes para que se conecten, porque hay muchas cosas que debemos conversar. Fíjense en lo poquito y las referencias que tienen ustedes de su trabajo diario, cómo lo llevan a decir, oye, sí, me estoy identificando porque a mí me pasó con un niño, me pasó con una representante, o a mí me está pasando. Tenemos como docentes a veces algunas circunstancias, algunos acontecimientos que nos acaecen y en ese momento no estamos en nuestro mejor momento, pero debemos autorregularnos. Si nosotros como docentes nos autorregulamos, vamos a enseñar a nuestros niños a que se autorregulen también. Somos diferentes todos. Levante la mano y que sea igual a otro. Nadie. Todos somos diferentes. Y estamos, bueno, y el ejemplo de la mano es el mejor ejemplo. Dios nos hizo a imagen y semejanza. Pero si usted se ve su mano derecha, los dedos no son del mismo tamaño, tienen unas características, cada uno tiene una función, y luego cuando usted ve la mano izquierda es la misma situación. Hay una mano que manda y hay otra mano que está allí apoyando a esa otra mano. Entonces, fíjense, los invito, docentes que se están formando, profesores que forman parte de esta casa de estudios, al público que nos ha venido a observar, gracias por estar acá, gracias, de verdad. Esto es una pequeña muestra de lo que la universidad está haciendo. La corresponsabilidad social de la universidad se está poniendo de manifiesto. Estas compañeras, como ya les decía al principio, van a trabajar en la UDAI atendiendo a estos niños. Y tengo una anécdota, ayer cuando nos distribuíamos la entrega de folletos, yo le digo a ella, bueno, voy a ir a Farmatodo, y a Locatel, perdón, y cuando vengo saliendo, le digo a la muchacha que está en la puerta, le digo, mira, te voy a dejar esto volantico para que si ves que alguna mamá entra con algún niño se lo dé, si vive cerca. Y ella lee y me dice, yo tengo una niña en sexto grado y no lee. En Sexto grado y no lee. Y le dije, está invitada, acérquese. Acérquese, no vino, no pudo porque imagínate que algo estará trabajando. Y la muchacha del kiosco me dijo, una niñita, me dijo, le voy a decir a mi mamá porque mi hermanito tiene 5 años y eso tumba la casa. Eso tumba la casa. ¿Se están dando cuenta? Esto es un tema que nos está afectando a todos. ¿Qué debemos hacer? Responsablemente dar las herramientas. Lo que decía el profesor Pablo, bueno, tenemos esta presentación, este video a la disposición de todos para que sea circulado y bueno, esperemos nuestro live que va a estar bien interesante sobre este tema. Les decía que este es un ciclo de talleres que está organizando la universidad y nosotros como Facultad de Educación estamos llamados. Los educadores estamos llamados. Necesito que mis educadores se incorporen, necesito que de verdad nosotros demos a conocer cuál es nuestro trabajo. Yo tengo profesores excelentes y tengo estudiantes excelentes. Bueno, un aplauso para nuestros